Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí en otro episodio de Investigando la Biblia. Realmente lo aprecio que ustedes estén aquí. Por favor, si no lo han hecho, like este video, gusten, compártenlo y suscríbanse, por favor. Ahora, este es el segundo video en español y vamos a hablar de otra contradicción bien interesante e importante de entender y saber. Y este video vamos a hablar sobre la última cena. ¿Hay una incoherencia bíblica? ¿Cuál es la contradicción entre Marcos y Juan? ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la contradicción de la última cena? Vamos a analizarlo ahora. Y si no lo han hecho, vayan y vean mi otro video en que hablé en qué día murió Jesús. ¿Fue el 14 de Nisan o el 15? Y dependiendo de cuál evangelio usted está leyendo o se enfoca, la respuesta va a ser diferente. Ahora, antes de explicar esta contradicción que vamos a examinar, porque Marcos, Mateo y Lucas están de acuerdo, pero Lucas tiene otra historia. Entonces, los tres evangelios contra Juan, cuando se refiere a la última cena, tienen historias completamente diferentes y vamos a analizarlos pronto. Pero como una introducción, si no saben, la última cena se refiere a la última comida que Jesús tuvo con sus discípulos antes que él muere. Y si usted le pregunta a un cristiano, ¿qué pasó en la última cena? La mayoría de los cristianos van a explicar y van a decir que la última cena de Jesús fue una comida pascual. Interesante, ¿verdad? Porque Mateo, Marcos y Lucas dicen eso, pero Juan no dice eso. Ahora, si no saben cuáles son, si quieren saber un poquito más de la Pascua, qué es lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cómo se celebraba, por favor lean Levítico 23, Deuteronomio capítulo 16 y también vean mi otro video en que hablo en mucho más detalle y doy más textos que usted puede leer en su tiempo propio. Ahora, la pregunta otra vez es, ¿fue la última cena una comida pascual, un memorial antes de la Pascua o fue otra cosa más? Y la respuesta depende en quién está leyendo. ¿Está leyendo la respuesta a esa pregunta en Marcos, Mateo y Lucas, Juan o Pablo? Y todos dan una respuesta diferente. ¿A qué me refiero? Vamos a examinar, ¿ok? Primeramente, espere. Ok, vamos a primeramente analizar la narrativa de Marcos. Y como dije anteriormente, Marcos, Mateo y Lucas están de acuerdo. Tiene algunos detalles diferentes a esto, pero no voy a poner énfasis y no voy a hablar de cuáles son los detalles diferentes. Pero vamos a decir por este video ahora que Marcos, Mateo y Lucas están de acuerdo. Analizaremos primeramente Marcos capítulo 14 y por favor, lean todo el capítulo cuando tengan tiempo, pero nos vamos a enfocar en los versículos 12 al 16, ¿ok? Ahora, si leemos el versículo 12, primeramente quiero que ustedes sepan que ya en el versículo 12 hay un error sumamente grande. Leamos Marcos 14, 12. Ahora bien, el primer día de las tortas no fermentadas, cuando acostumbraban sacrificar la víctima de la Pascua, sus discípulos le dijeron, y el texto sigue, pero quiero parar ahí. Quiero que ustedes sepan que el primer día del pan sin levadura o el primer día de la Pascua o de Pesaj es cuando. Es el 15 de Nisan. Eso no cambia. El Nisan es el primer mes del calendario judío. El 15 de Nisan es el primer día. Y en ese día es cuando se puede comer el cordero. Ahí ese es el día que se puede comer. Pero el día en que uno mata o sacrifica o al cordero, ¿cuándo es? No es el 15 de Nisan, siempre se hace el 14 de Nisan. Y sabemos de esto desde el Pentateuco, cuando empezó, ya cuando salieron de Egipto, y todo eso. Y usted puede leer todo esto en Deuteronomio, Levítico y Éxodo. ¿Cuándo se mataban al cordero? El 14 de Nisan. Y el 14 de Nisan es un día antes de la Pascua. No es el primer día de la Pascua o el primer día de las tortas no fermentadas. Entonces ahí ya hay un error sumamente grande. Pero pongamos eso a un lado. Si seguimos leyendo versículos 12 en adelante, vemos algunas cosas. Los discípulos le hacen un pedido a Jesús. Ellos quieren saber a dónde iban a hacer los preparativos para la Pascua, que es Pesaj.
Versículo 13, vemos que parece que esta fiesta lo van a celebrar en Jerusalén. Versículo 14 dice que el texto mencionan específicamente dónde iban a comer el cordero de la Pascua. Y el versículo 16, el sitio se tenía que preparar para la Pascua. El cuarto tenían que prepararlo para la Pascua. ¿Qué significa eso? Bueno, tenían que limpiar y quitar cualquier tipo de levadura de la habitación. Ahora, si quieres saber en más detalle qué significa eso, vaya a mi último video donde hablo mucho más en detalle qué significa limpiar, obtener, vender, porque un judío no podía tener levadura en su casa, no podía vender ni consumir. ¿Qué significa todo eso? Voy mucho más detalle en mi último video. Pero en resumen, tenía que limpiar y quitar cualquier tipo de levadura de la habitación. Ahora, si seguimos leyendo y analizando el resto del capítulo 14 de Marcos, vamos a ver muchas similaridades en la última cena que tiene Jesús y una comida pascual judía que se celebraba en aquel entonces y hasta hoy día se celebra. Hay muchas similaridades que nos dan Marcos, Mateo y Lucas, que nos da evidencia de que sí, la última cena de Jesús fue una comida judía pascual y también Jesús añadió otras cosas, según la historia. Las dos comidas se comen en la noche. El primer día de Pesaj, la comida siempre se comía en la noche, no en la mañana ni en la tarde, siempre en la noche. Ahora ya los otros días se podía comer la comida de la Pascua en la tarde y así por el estilo. Otra similaridad es que en la Pascua siempre se comía la matzah en medio o a media de la comida, nunca en el principio ni nunca al final. Vemos esto en Marcos capítulo 14 y ah, versículo 20, pero usted también se puede dar cuenta al seguir leyendo en Marcos capítulo 14. Y vemos que Jesús y sus discípulos también hacen lo mismo. También es costumbre durante la Pascua de poner énfasis y poner significancia y hablar y elaborar y poner esa significancia en los alimentos que se va a comer en la Pesaj, en el Seder de la Pesaj, o se pone énfasis o se pone una significancia importante en los elementos de la comida en que se va a comer. Y obvio, cuando se celebra esta comida pascual judía de la Pesaj, siempre se conectaban las comidas o los elementos de la comida al éxodo de Egipto. Había una conexión, una forma u otra. Jesús vemos que él hace algo así parecido, pero con el pan y con el vino. Pero obvio, él no pone una conexión al éxodo de Egipto, ¿verdad? Él no hace eso. Pero para que ustedes también sepan, ningún judío tomaba la matza o el vino y decía, bueno, esto es para el Mesías, que él va a morir por nuestros pecados, ¿verdad? O que significa su cuerpo o su sangre. Aunque sea simbólico o literal, ningún judío en la Pascua nunca decía eso o pensaba eso. Para nada, ¿ok? Otra similaridad es que durante la Pascua, cuando se comía, las personas en la Pascua se reclinaban. Eso era una costumbre que se hacía. Hoy día también se hace, pero no tanto como en aquel entonces, se reclinaban. Y también vemos que esto es una costumbre que Jesús y los discípulos también hacían. Donde vemos esto? Marcos capítulo 14, versículo 18. También vemos que los Jesús y los discípulos que toman vino rojo en vez de tomar otro tipo de vino como blanco o negro. En la Pascua también, en aquel entonces y hoy día, cuando se come esta comida, también se toma ¿qué? Vino rojo, según la costumbre judía. Ellos también hicieron lo mismo. Ahora, vamos ahora a analizar la narrativa de la última comida o la última cena en Juan. Ahora, para que ustedes sepan, Juan no tiene esta última cena como tienen los otros evangelios. Nada de lo que ocurre en los otros evangelios, cuando me estoy refiriendo a la última cena, nada de eso pasa en Juan. Juan, toda su historia en la última cena, ¿cuándo ocurre? El 14 de Nisan. Y podemos ver todo esto, y si usted empieza a leer Juan capítulo 13, obvio, lea todo
el libro de Juan para que pueda ver a lo que me estoy refiriendo, pero vamos a Juan capítulo 13. Vemos que Jesús en este capítulo lava los pies de los discípulos. Eso nunca pasa en Marcos, ni Mateo, ni Juan. Ahora, no estoy diciendo de que esto es imposible, de que Jesús nunca hubiera lavado los pies de sus discípulos para demostrarles un aprendizaje. No, es bien posible, pero esto no pasa en la última cena, en los otros tres evangelios. Esto no pasa en esos otros evangelios. Y vemos que en Juan 13:1 aquí dice que todo esto, todo de lo que va a ocurrir en el capítulo 13, todo esto pasa ¿cuándo? Antes de la Pascua. Porque en Juan, ¿cuándo muere Jesús? Él muere el 14 de Nisan, en el día preparativo para el Cordero, el día que se mataba al Cordero para la Pascua. Juan quiere que Jesús muera el 14 de Nisan, porque para Juan, en su teología, Jesús es el Cordero, según Juan capítulo 1. Ahora, si seguimos leyendo la historia en Juan 13, aquí vemos que en Juan 13, 29, vemos algo bien peculiar, interesante, algo que no tiene sentido, que no aparece en los otros evangelios. ¿Y qué es? Si usted lee ese versículo, la pregunta que usted se tiene que hacer es esto. 13:29 de Juan. ¿Por qué Judas Iscariote habría ido a comprar comida para la fiesta de la Pascua si según los otros tres evangelios ellos acaban de comerlo? Porque los otros tres evangelios ya viene el primer día de la Pascua y están comiendo, ¿verdad? Y vemos que los eventos siguen. Si Juan también, si también Juan tiene una última cena, según, ¿verdad? Y ya en Juan capítulo 13 es el primer día de la Pascua. ¿Por qué Judas sale a comprar comida el primer día de la Pascua si es un día festival, un día sagrado? Si Judas hubiera ido el primer día de la Pascua, cuando ya es Pascua, para ir a comprar comida, un día sagrado, es una violación de la ley judía que Dios le había dado a Moisés, al pueblo judío, en Levítico capítulo 23, versículo 7. Eso hubiera sido un problema grandísimo, una violación sagrado. También no vemos un cordero de la Pascua en Juan, porque como acabo de decir, para Juan, Jesús es el cordero pascual. Según Juan capítulo 1, yo creo que versículo 29, si mal no me equivoco. Si mal no me equivoco. También otro buen punto que quiero mencionar es Juan capítulo 18, versículo 28. Aquí nos demuestra que Jesús muere antes del 15 de Nisan, antes de la Pascua. ¿Cómo sabemos? Porque si usted lee ese capítulo y ese versículo, no tiene sentido que los líderes religiosos judíos rechazan entrar a la salida de juicio de Pilato, que era un dominio de personas no judías, y que ellos tenían miedo de contaminarse ritualmente si la Pascua ya hubiera ocurrido. Si los judíos ya hubieran participado en una cena de Pascua, como dicen los otros evangelios, entonces los líderes ya no necesitaban contaminarse o tener miedo de que se iban a contaminar, lo que los habría excluido del Seder o de la comida de la Pascua. Estos todos son detalles para demostrarle a usted que todo lo que ocurre en Juan, todo esto ocurre ¿cuándo? Antes del primer día de la Pascua, que es el 15 de Nisan. Juan 18, 28, Juan capítulo 13, versículo 1. Vemos que todo esto ocurre antes, porque todo lo que ocurre en Juan no puede ocurrir en los otros evangelios, porque si eso hubiera pasado, hubiera violaciones de la ley judía que Dios le había dado a Moisés y al pueblo. Así de fácil. Y nada de lo que ocurre en Juan ocurre en los otros evangelios. Ahora, últimamente, vemos qué es lo que dice Pablo. Pablo Parece que Pablo está en más acuerdo con lo que dice Juan. Pablo también asocia como Juan a Jesús con el Cordero Pascual, 1 Corintios 5:7. También vemos que en ningún lado Pablo dice que la última cena fue una cena pascual. También vemos que en 1 Corintios 11:23 Pablo no transmite que la comida podría haber sido una observancia de la Pascua. Cuando Pablo se refiere a la última cena, él nunca dice en la noche de la Pascua, sino que se refiere a la noche en que el Señor fue entregado. Entonces, los primeros tres evangelios dicen que la última cena fue una cena pascual
Según la evidencia de la historia de Juan y Pablo, ellos no dicen que la última cena de Jesús fue una cena pascual. Entonces la respuesta es que no se sabe y es una contradicción.